Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Voy a hacer este tejido con este hilo. Este hilo es 100% algodón. Probablemente este lo voy a tener a la venta. Ahorita todavía no lo tengo. Tiene unos colores muy bonitos. Vienen en tonos diferentes. Yo les doy a saber cuando ya lo tenga listo para la venta. El gancho que voy a usar es 2.5 milímetros. No se basen en el número, básense en el número de milímetros que tiene el grosor del gancho, 2.5 milímetros. Este tejido es para una colchita, puede ser para un chal, para cualquier proyecto que guste. Es una pequeña muestra que les estoy dando. Aquí en el video se los voy a presentar en forma, puede ser cuadro o rectángulo. El tejido tiene lado revés y lado derecho. Este es el lado revés y este es el lado derecho. Cada línea se hace en 2 vueltas. Ok, aquí voy a empezar a tejer. Tengo 75 cadenas. La cadena es múltiplo de 5, pero tenemos que tener los 2 grupos de punto alto impares. Aquí voy a tejer el primer grupo de 2. Voy a pasar 1, 2, 3, 4 y en la siguiente tejo el primer punto alto. Ahí está el primer grupo y tejo 3 cadenas y paso 3 y tejo un punto alto. Así vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio con 3 cadenas de separación y paso 3. Este punto se va a poder tejer en forma cuadrada o rectangular. Aquí tengo 3 grupos de 2 puntos altos. Voy a tener en total 15. Ok, perfecto. Aquí tengo el último espacio, tejí las 3 cadenas y paso 3 y tengo las últimas 2 cadenas donde voy a tejer los últimos 2 puntos altos. Aquí tengo 15 grupos de 2. Ahí están, 15 grupos. Se pueden tejer en pares también, pero para la orilla es mejor tener un número impar para que tenga el mismo inicio, la siguiente vuelta y la misma terminación. Empiezo la segunda vuelta de la primera línea, tejo 4 cadenas. Estas 4 cadenas no se van a contar como punto alto. Voy a empezar el primero de 5 puntos altos. Tomo el punto alto por la parte de arriba. De una lazada es el punto alto que vamos a tejer. Aquí ajusto el primer punto, lo suelto el siguiente y termino el punto alto. 3 cadenas para hacer un pico por arriba del punto alto, medio punto, una cadena. Ahí tenemos el primer punto alto. Voy a tejer 4 más, ajusto, suelto y termino el punto. 3 cadenas. Me gusta este medio punto porque hace diferente forma, toma el punto alto y lo abre un poco más. Una cadena, el punto alto, ajusto, suelto el punto y termino. 3 cadenas, medio punto, una cadena, ajusto, levanto y termino. El medio punto,
y una cadena. Me falta un punto alto, ajusto, suelto. Esto usted lo puede hacer como guste según el hilo que tenga, de soltar el punto para que nos quede el punto alto como más esponjado y también más suelto. Ahí tenemos 3, 4, 5 puntos altos. Para terminar la mitad del motivo dejo igual 4 cadenas en medio de los dos primeros puntos altos. Tejemos medio punto. De nuevo 4 cadenas y empiezo en este siguiente punto alto a tejer igual los 5 puntos altos que tenemos aquí. Después de las 4 cadenas lo coloco así el tejido para hacerlo más rápido. Ajusto, levanto y cierro, y sigo con los mismos piquitos tomando el punto alto y una cadena. Aquí avanzo. Con estos son 3, el medio punto, la cadena, el medio punto. Ahí tengo 4. Tejo el último, que esté en todos estos puntos, van en el punto alto sin salirnos de ese espacio. Este es el último pico. Ahí está. Les muestro. Está el primer motivo terminado. Vamos a pasar a este siguiente. Este lo vamos a pasar sin tejer y tejemos este. Lo empezamos con 6 cadenas. Podemos tejer también 5. Es 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tejer las 6 cadenas. Y aquí empezamos, le damos un poquito de vuelta al tejido. Y estamos para empezar este punto que tenemos aquí. Así como terminamos en este último punto alto, vamos a empezar el siguiente. El punto alto. Igual vamos a hacer los puntos en cada motivo, así como los hicimos en el primero. Las 3 cadenas, el medio punto. Ahorita les muestro. Ahí está exactamente el espacio que ocupan los dos motivos. Abarca este que queda sin tejer. Así como tejimos este primer motivo, vamos a tejer este. 5 puntos altos en cada lado, sin olvidarnos de las cadenas 4 y 4 y medio punto en medio de los dos motivos. Vamos a terminar el segundo motivo. Ok, aquí tengo el segundo motivo. Voy a tejer aquí en medio de los dos motivos 5 cadenas. Aquí tengo 6, pero es demasiado alto. Nos va a quedar más alto este espacio. Voy a tejer las 5 cadenas. Aquí pasamos igual un grupo de 2 y aquí hacemos el siguiente motivo y tejemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Es suficiente esa cantidad.
paso este grupo y en el siguiente se empieza a tejer desde el primer punto alto. Y el medio punto. Aquí seguimos con el siguiente motivo. Aquí le muestro los motivos. Aquí tengo 2, 4, 6, 7 y aquí voy a terminar el último en estos dos puntos altos. Voy a pasar este último grupo y empiezo igual. Aquí tengo las 5 cadenas y tejo en este último el motivo. Ahí lo voy a terminar. Y sigo, voy a dar vuelta los dos puntos altos, voy a tejer el último motivo y vamos a tener en total 8 motivos. Ok, aquí terminé el último motivo y cierro con 4 cadenas, medio punto en medio de los dos puntos altos y empiezo a tejer 3 cadenas para el primer punto alto y un punto alto en el mismo espacio. Aquí tejo 6 cadenas y en el espacio de 5 cadenas se tejen los dos puntos altos, seis cadenas en este espacio. En medio de cada punto alto se teje el grupo de 2 y así repetimos en esta primer vuelta de la segunda línea las 6 cadenas. Aquí en el espacio de 5 cadenas se tejen los grupos de 2. Así debemos de tener este espacio tejido y así se debe de empezar esta segunda línea, repitiendo la primera vuelta hasta estar en este último espacio que tenemos aquí, los dos puntos altos para terminar. Aquí terminé la primera vuelta de la segunda línea. Aquí recuerdan que aquí tengo 6 puntos altos. Parece que no, pero una cadena quiere decir mucho. Está más alta. Ok, ahí está terminada. Voy a empezar la segunda vuelta de esta segunda línea. Se van a tejer 5 cadenas. Y empiezo a tejer aquí en este grupo de 2. Este lo vamos a pasar. Y empezamos aquí, porque en esta línea no se ha tejido. Y voy a empezar con el punto alto. Igual que los motivos anteriores. La cadena. Y aquí estamos en este lado. La cadena. Tengo 3 puntos. Una cadena. El punto alto. Aquí tengo 4. Y el último. Ok, ahí está. 4 cadenas.
y aquí estamos a la mitad de los dos puntos altos, el medio punto, las 4 cadenas, y empiezo la mitad del motivo. Aquí está, mire qué bonito se ve. Este es el primer motivo de la segunda línea. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a pasar este y vamos a tejer el motivo en medio de cada motivo de la línea que ya terminamos. En medio de cada motivo se va a tejer, igual que hicimos en este, con 5 cadenas de motivo a motivo. Tejemos las 5 cadenas. Ahí tengo las 5 cadenas y empiezo a tejer paso 1 y en el siguiente empezamos con los mismos puntos para seguir tejiendo esta segunda línea con una cadena de separación, y así continuamos para terminarla. Ahí está el primer punto alto. 5 cadenas, no olviden este espacio aquí. Ok, aquí termino la segunda línea con la segunda vuelta. Aquí está este espacio que he estado pasando de la primera vuelta de la segunda línea. Este es el espacio que se va a quedar también sin tejer, este último. Igual como empezamos la vuelta, la línea, aquí está el espacio que también se dejó sin tejer. Ahí está. Vamos a tejer la tercera línea. Aquí en esta segunda línea tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos y el anterior son 8. Vamos a hacer la tercera línea con 8. Una línea con 8, la siguiente con 7, en 8 y 7. Así se van a ir alternando para que queden cada motivo en medio de los dos motivos de la línea anterior. Aquí empiezo. Aquí está el último medio punto del motivo que se acaba de terminar en esta segunda línea y tejo 3 cadenas. En este mismo punto voy a tejer el punto alto. Aquí estamos formando el grupo de 2 con las 3 cadenas y el punto alto, y se tejen 6 cadenas. Y en este espacio que tenemos del motivo se tejen los 2 puntos altos, así como se hicieron las primeras vueltas de cada línea. 6 cadenas. Aquí se tejen en el espacio de 5 cadenas los dos grupos, los 2 puntos altos. 6 cadenas. Así seguimos para terminar la primera vuelta. Aquí está donde empezamos y así vamos a continuar repitiendo esta primera vuelta. Aquí voy a terminar esta vuelta. Voy a contar los grupos de 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y este último las 6 cadenas, y aquí en este espacio vamos a tomar los 2 hilitos para hacer el punto alto. Y ahí tenemos
15 grupos de 2. Esta va a ser la tercera línea. Empezamos la segunda vuelta de la tercera línea, que es como la primera línea que vamos a tejer. Empezando, aquí tengo 4 cadenas, el punto alto, una cadena y seguimos. Ya saben cómo se tejen las 2 vueltas. La segunda vuelta de repetición, aquí tejemos un grupo, pasamos este y ya saben que en medio de cada 2 motivos de la línea anterior se va a estar tejiendo en este espacio de los 2 puntos altos el nuevo motivo de la tercera línea. Aquí voy a terminar la tercera línea. Tengo este último motivo. Aquí están los 2 motivos que están en la parte de la segunda línea. Aquí está este. Pasamos este espacio y tejo el motivo en este siguiente grupo que se formó en la tercera línea. Aquí está el grupo que voy a pasar sin tejer y tomo este último en los 2 puntos altos. Así se sigue para terminar esta tercera línea, dando vuelta al motivo. Terminamos en este punto, nos regresamos igual para terminar este último motivo y vamos a tener la misma cantidad de motivos como la primera línea. Aquí la tenemos. Vamos a terminarla. Ahí está terminada la tercera línea. Así vamos a continuar repitiendo la primera línea y la segunda línea. Aquí voy a tejer las 4 cadenas, el medio punto y aquí tejo el primer grupo de 2. Y ya saben los puntos que deben de ir tejiéndose. Las 6 cadenas. En el espacio de 5 cadenas, el grupo de 2. Y así vamos a repetir lo ancho que quiera tejer o que necesite según el proyecto que esté haciendo. Ahí está ya paso a paso todas las indicaciones para continuar este tejido. Quiero mostrarles aquí cómo se ve el tejido tan bonito. Los diferentes colores parecen maripositas. Me encanta cómo se ve con este hilo. Aquí ya estoy en la línea 5. Ya estoy para terminar este motivo. Ahí les muestro qué bonito se ve. Terminé la línea 5 y aquí ya tengo empezada la línea 6. Aquí estamos, uno en la orilla y otro adentro, en la orilla y adentro. Aquí está. Aquí tejí 5 cadenas. Aquí se están tejiendo 6 cadenas en cada espacio. 6 cadenas. Aquí tejí 5 para empezar el motivo en este. Estas 5 cadenas van a ayudar a tomar el espacio para tejer en esta parte. En la parte de adentro vamos a tejer esta siguiente línea. Esta se deja sin tejer. Vamos a repetir la línea 2 y la 4. Aquí en la 6. Aquí empezamos el motivo. Esto se los menciono por si acaso tienen alguna duda que no hayan entendido por alguna razón. Esto ya es más simple. Aquí les muestro 7 líneas que ya tejí. Ahí las tenemos. Hasta ahí voy a dejar el tejido porque solamente es una muestra que les estoy dando. Aquí para darle la terminación al final
Si va a ser algo ya sea en forma triangular, cuadrada o rectangular, vamos a hacerle esta orilla, o usted también puede inventarle ahí cualquier otra orilla. Aquí tengo los 5 puntos altos y tejo el último piquito de 3 cadenas, y en forma regular se tejen las 4 cadenas para tomarlo en el centro del motivo con medio punto, y aquí hacemos 3 cadenas para formar un piquito, 4 cadenas, y en este espacio de cadena medio punto, aquí este espacio es de 5 cadenas, igual vamos a tejer las 3 cadenas para el pico, y es todo lo que se le va a ir tejiendo. 4 cadenas al centro del siguiente motivo, cuatro cadenas, todos los espacios son de 4 cadenas y los piquitos de 3 cadenas. Así se le puede ir dando esta orilla para darle la terminación, que no nos quede tan recta el tejido, que tenga algo ahí que se vea bonito. Ahí lo tenemos. Así voy a terminar y ya va a estar listo el tejido. Está muy bonito. Ahí vamos a hacerlo. Ok, y para terminar aquí la última vuelta, tejo el piquito nada más de 3 cadenas, porque ya tenemos, voy a tejer aquí un punto deslizado porque ya tenemos las 4 cadenas, y aquí termino y aquí se corta el hilo porque ya tenemos las 4 cadenas que se tejieron aquí en este inicio de la vuelta. Aquí ya las tenemos, acá en este lado ya está, y ahí va a estar ya listo la orilla. Esta última vuelta nos ayuda a que no abra el tejido más de lo que se debe de extender en la terminación, y queda muy bonito, queda perfecto. Aquí le muestro los piquitos, pero esta es la idea para que usted teja estos lindos motivos que usted se puede inspirar en tejer cualquier prenda. Aquí se los voy a dejar con todo gusto, con todo cariño. Aquí estoy como siempre. Espero que le haya gustado esta muestra, que la teja, saque una pequeña muestra a usted para que la tenga ahí guardada para cualquier idea que se le presente más adelante, y usted la va a necesitar, la va a tejer y le va a quedar muy bonito. Este tejido está muy bonito, me encanta este tejido. Aquí ya les dejo esta pequeña muestra. Espero que les haya gustado. Si te gustó, suscríbete para que tengas los siguientes proyectos. También me puedes regalar un like. Comenta, aquí estoy con todo gusto para el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.